Hoy tenemos una porción bien interesante. Hoy vamos a hablar sobre Saúl y algunos problemas de conexión. Saúl y algunos problemas de conexión. Así es que mientras el ministro Aroel me ayuda con el micrófono, porque ustedes saben que a mí me gusta tener mis manos libres para poder buscar en la Biblia, poder leer mis notas, y como maestro al fin me gusta no tener el micrófono de distractor, porque a veces el micrófono, uno agarrándolo, se pierde muchas cosas. Así que yo les pido que me perdonen por esa situación. Pero quiero que vayan buscando el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, y vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Debo confesarles que cuando el pastor me pasó ese tema, creó en mí una especie de incertidumbre, porque hablar de Saúl Gracias. Perfecto. Ahí. Muy bien. Gracias, Aroel. Perfecto. Hablar de Saúl es hablar a veces de una sola vía, que es la que conocemos, que fue la vía del problema y de la desconexión. Cuando uno habla de Saúl, uno piensa en el suicidio de Saúl. Pero yo quiero que hoy usted olvide eso y vamos a enfocarnos por unos minutos en los inicios de Saúl, en lo que él era, en lo que él fue al principio. Y para eso yo quiero que usted ahí tranquilito busque conmigo primer libro de Samuel, capítulo 9. Samuel capítulo 9, y vamos a leer esos primeros versículos, 9, 1 y 3, luego 9, 15 y 7, y ahí mismo 19 y 20. Quiero orar. Padre que estás en los cielos, gracias por el privilegio de tu palabra. Gracias por permitirme estar aquí. Te pido que nos abras el entendimiento y que el Espíritu Santo sea el que ministre cada vida, cada corazón. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera Samuel 9, 1 y 3. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algo de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. El versículo 15 dice, del mismo capítulo 9, nos trasladamos ahí: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la familia de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo:
he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y finalmente el versículo 19 y 20 dice, y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Si usted observa esta pequeña introducción, usted podrá ver que Saúl era un joven hermoso, alto, delicado, obediente, bien plantado con su comunidad, pero su miseria inició cuando se desconectó. Era un chico obediente a su padre, obediente a su comunidad, obediente al hombre de Dios, obediente al vidente o al pastor, pero su caída inicia cuando Saúl se desconectó. Saúl era un ciudadano ejemplar, un hijo preocupado por lo que a su familia le pasaba, un hijo atento a sus tareas hogareñas, pero su destrucción espiritual comenzó cuando se desconectó. Ahora, yo les pregunto a ustedes, y me hago también esta misma pregunta, ¿cuántos de nosotros en algún momento nos hemos desconectado? ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos hemos sentido desconectados por algún mal mensaje, interpretado, por algo que no hemos entendido bien? Esos son problemas de desconexión, problemas de conexión. ¿Cuántos en algún momento no hemos enviado un email mal? Hemos cogido la computadora y hemos cometido un error para enviar un mensaje, un email. A veces le enviamos el mensaje a la persona que no es la correcta y eso, diga así conmigo, problemas de desconexión. ¿Cuántos en algún momento hemos estado buscando algo en una pantalla de una computadora o en la pantalla de un celular y tenemos la bolita que va, sube y baja y no termina de descargar lo que nosotros queremos buscar? Diga, problema de desconexión. Esos son problemas de desconexión. ¿Cuántos en algún momento hemos intentado hacer una llamada y sale la famosa grabación? El número que usted marcó es incorrecto. ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. Esos son problemas de desconexión. Qué pique. Y no quiero hablar de los paqueticos famosos, porque a veces uno tiene paqueticos de internet para acceder a algo, pero de repente se le acaba el paquetico en el mejor momento. Dime, Lisa. Pero diga conmigo, problemas de desconexión. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que comprar un vuelo más caro porque no tenemos conexión directa con el lugar donde vamos? Y a veces las horas de espera en un aeropuerto se alargan por esas condiciones de conectividad, problemas de conexión. A propósito, desde esta madrugada fuimos a llevar a nuestro hijo menor, Manuel Elías, al aeropuerto, porque él va para Florida, para Santa Rosa de Florida. Pero él tuvo que coger un vuelo hasta Boston primero, a las 3 de la mañana, hasta Boston, y de ahí en Boston esperar un par de horas para coger un vuelo a Florida, y de ahí entonces
un taxi para Santa Rosa de Florida. Yo no sé por qué si en Florida eso es tan lejos. Dije, bueno, mijo, cuídate, que el Señor te cuide y que vaya con Dios. Entonces, por problemas de conexión, no hay un vuelo directo hasta donde él va. Entonces, esas son cosas que ocurren cotidianamente. Son cosas que le suceden a las personas normalmente. Pero también a un ama de casa le puede suceder que tenga un accidente en la casa por un problema de conexión. ¿Cuántas veces una tubería de la casa no se ha roto y hemos tenido que llamar a un plomero o a un vecino para que resuelva esa tubería? Eso es un problema de conexión. Se tapan los baños, se tapa el fregadero, etcétera, etcétera. Dígale al que está a su lado, también eso es un problema de conexión. Y los problemas de conexión son innumerables. Los problemas de conexión nos azotan al doblar la esquina. Van desde un simple mensaje hasta una transacción financiera por internet banking. Van desde un simple mensaje no enviado hasta la complejidad de un divorcio por un mensaje distorsionado. Van desde la amistad de infancia hasta una enemistad que finaliza en tragedia y generalmente por disputas, por problemas de conexión. Y yo podría hablar hoy mucho más tiempo en esta breve introducción sobre lo que son problemas de conexión. Pero en el día de hoy quiero dedicar mi interés a hablarles unos minutos sobre la vida de un personaje bíblico que enfrentó algunos problemas de conexión que nos sirven de ejemplo para nosotros no cometer ese mismo error en nuestro quehacer cotidiano. Veamos un primer concepto. Saúl se desconectó de Dios luego de haber tenido una buena conexión. Y lo leímos al principio. Él era un joven de buen parecer, un joven obediente, un joven tranquilo que servía en su casa, servía a su padre, era bien mandado, era obediente. Pero hubo un momento en que él se desconectó totalmente de todo. En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1, ahí vemos cómo Samuel ungió a Saúl y le besó y le dijo, versículo 1, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y el versículo 5 dice, vamos a leer desde el 2. Hoy después que te hayas apartado de mí, hallará 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que había ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Es decir, que Saúl había tenido una buena conexión desde el principio con Dios. Había sido ungido rey de Israel. Y esa condición de Saúl, al ser ungido rey de Israel, significaba que él era un hombre intachable. Era el hombre más alto de su generación.
era un valiente, tenía una condición envidiable frente a los demás. Y Dios le había privilegiado al darle de su Espíritu Santo. De modo tal que el mismo Dios le dijo, cuando tú seas lleno con ese poder, tú podrás hacer lo que tú quieras, porque Dios estaba con él. Y el Espíritu de Dios se posó sobre Saúl, de modo que él hasta profetizaba. No solo que Saúl era rey, sino que Saúl era profeta. Eso no lo digo yo, lo dice la misma palabra de Dios. El versículo 11 y 12 del capítulo 10 que acabamos de leer dice: y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿y qué le ha sucedido al hijo de Cis? Es decir, aparte de todos los atributos que él tenía, Saúl estaba profetizando. Saúl también entre los profetas, y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo famoso el proverbio que dice: también Saúl entre los profetas. Ahora, Saúl entre los profetas significaba solo una sola cosa: que la conexión con Dios era sumamente profunda. La conexión con Dios era sumamente profunda, pero llegó un momento en que él se desconectó. El hombre que había vencido con el poder de Dios a sus enemigos se desconectó de la fuente de poder. El hombre de Dios, el hombre que Dios había elegido rey por su misericordia, se desconectó. Por eso no estaba en los planes de Dios para su pueblo elegir un rey. Sin embargo, Dios había tenido una dispensa especial con ese pueblo y eligió a Saúl. Pero vamos a ver qué dice Primera de Samuel 13, capítulo 1. ¿Cuándo empieza el problema? Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, atacó a los filisteos. Ahí hay un problema. Luego de Saúl reinar 1 año, él tomó una mala decisión. Es posible que esa decisión él la tomara totalmente sin consultar con Dios. Él consultaba con Dios los asuntos cotidianos. Él consultaba a Jehová todo. Pero la decisión de atacar a los filisteos sin consultarlo le acarreó un problema de desconexión. El rey Saúl no estaba supuesto a ofrecer sacrificios. Eso estaba destinado para el profeta o el sacerdote. Sin embargo, él en su propio orgullo y en desobediencia ofreció un sacrificio, y esto lo desconectó de Dios. Y vamos a ver qué dice el versículo 9 de 1 Samuel 13. Estamos ahí, versículo 9, y dice: entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció él el holocausto. Pero para que ustedes entiendan, ofrecer un holocausto era un asunto que le estaba destinado solamente a los profetas, no a los reyes. No a los reyes. Pero Saúl, en su orgullo, él entendía que él tenía ese derecho. Él no esperó al profeta, sino que él fue y ofreció un sacrificio a Dios. Y ahí él se desconectó totalmente de Dios. Dígale al que está a tu lado: te desconectaron. Pero dígaselo: te desconectaron.
En segundo lugar, Saúl no conectó con el pueblo. En primer lugar, él se desconectó de Dios. En segundo lugar, Saúl no conectó con el pueblo. Al romper en la conexión con Dios, la conexión inicial, la conexión primigenia con Dios, ya era cuestión de tiempo que se manifestara en él las demás desconexiones. Si yo leo en 1 Samuel capítulo 14, versículo 24, leeremos lo siguiente. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. ¿Usted se imagina qué juramento más extraño este? En una situación de conflicto, en una situación de guerra, en una situación donde el pueblo lo que necesitaba era alimentarse porque estaba peleando, Saúl se destapa con este juramento diciendo que nadie coma nada, que nadie pruebe pan ni beba agua, no coma nada, hasta que tomemos a todos nuestros enemigos. Pero ¿y con qué fuerza iba a pelear un pueblo con hambre? Dígame usted, ¿con qué fuerza usted pelea? Cuando usted está peleando con alguien, usted necesita estar alimentado. Y eso es un asunto físico y espiritual. Cuando usted tiene una batalla espiritual, usted necesita estar lleno de oración, de ayuno, de la palabra de Dios. Usted necesita conectarse con los guerreros. Cuando usted tiene un problema espiritual, usted necesita buscar oración. Y cuando usted físicamente está peleando con alguien, usted necesita alimentarse. ¿Qué juramento más descabellado ese, el de Saúl? Un pueblo inmerso en una batalla con sus enemigos sea castigado a pasar hambre por una decisión unilateral de un rey sin visión, totalmente desconectado de Dios. Ahí ya Saúl había condenado al pueblo a la muerte. Con ese juramento, Saúl demostró que tenía un grave problema de conexión con el pueblo. El pueblo lo que necesitaba era que se le entendiera. El pueblo lo que necesitaba era que se alimentara. El pueblo lo que necesitaba era que se le permitiera probar de los alimentos que Dios había provisto para ellos poder derrotar completamente a sus enemigos. El pueblo no necesitaba ese decreto de abstinencia tan desafortunado. Evidentemente, Dios ya no estaba con Saúl. Y cuando tú te desconectas de Dios, pierdes la visión, tomas malas decisiones, cosas que regularmente lo haces sin problema o sin cometer faltas, no la haces bien y luego viene el famoso lloro y crujir de dientes porque estás totalmente desconectado. En tercer lugar, espero que me sigan el hilo, la primera desconexión, ¿con quién fue? Con Dios. La segunda desconexión fue con el pueblo. En tercer lugar, Saúl se desconectó con su hijo Jonatán. Y vamos a ver qué dice 1 Samuel 14, 43 al 44. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame ahora lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Aquí vemos cómo se observa la total ceguera espiritual de Saúl, que hasta su propio hijo estaba al borde de la muerte.
por esa desconexión total que él tenía con la realidad. Su hijo había logrado una victoria importante. Jonatán había salvado al pueblo. Jonatán había abierto los ojos porque él probó un poquito de miel y él recibió fuerzas y sus ojos fueron abiertos. Y él había entendido que con un poco de fuerza que el pueblo hubiese probado un poquito de alimento, el pueblo habría vencido a sus enemigos. Sin embargo, su padre Saúl estaba en otra frecuencia. No estaban conectados Saúl y Jonatán. Si tan solo Saúl habría conectado con Jonatán, la victoria había sido total. Pero qué perdida estaba la mente de Saúl. El versículo 30 del capítulo 14 de 1 Samuel dice: más, cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, que al Saúl haberse desconectado de Dios desde el principio, esto le provocó la desconexión con el pueblo y la desconexión con su propio hijo. Ahí hay ya 3 tipos de desconexiones. Y la cuarta y última desconexión de Saúl fue con el profeta. Al hacer una breve reseña del capítulo 15 de Samuel, uno se da cuenta que Samuel se había jugado la faja con Saúl. Samuel se había jugado la faja con Saúl, si usted no lo sabía. Samuel había hasta hablado con el Señor sobre Saúl. Sin embargo, Samuel le dijo a Saúl: Jehová mismo me envió para que te ungiese sobre tu pueblo Israel. Estás atento a las palabras de Jehová. Sin embargo, Saúl fue el primero en desobedecer la palabra de Jehová. Saúl fue el primero en ofrecer sacrificios sin autorización. Esa fue su primera desobediencia. Y la segunda fue desobedecer una orden directa de Dios cuando Dios le ordenó eliminar a un rey con toda su gente. Dios le dijo: agarra al rey de Agag y elimínalo, elimina todo su botín. Sin embargo, Saúl, como que la codicia lo llenó, y él, en su inteligencia, él entendía que si él cogía lo más gordo del botín, él estaba haciendo lo mejor, dije, para ofrecer sacrificios a Dios. Y ahí vemos que ese fue uno de los momentos más icónicos de la historia bíblica del universo. Cuando en Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículos 22, le dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Gloria sea el nombre del Señor. Mucha gente dice: no, que el obedecer es mejor que los sacrificios, pero no saben el contexto en el cual eso pasó. Saúl, como rey, él pensaba que ofreciendo becerros gordos y vacas preciosas al Señor, él iba a hacer una gran obra. Pero Dios le dijo que matara todo eso, que Dios no quería ese tipo de sacrificio. Pero él lo sacrificó.
Y ahí llegó a su máximo esplendor la desconexión de Saúl con el profeta. Y luego de eso, nunca más se volvieron a ver. 1 Samuel 15, 34 y 35 dice: se fue luego Samuel a Rama, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Esa es la historia de Saúl y lo que pasó con su contexto de desconexión. Entonces, luego de ese gran preámbulo, yo quiero que ustedes me permitan 5 minutos para contextualizar y aterrizar la enseñanza de hoy. ¿Les parece? Veamos ahora qué enseñanza podemos extraer de esto. Hemos hablado de la vida de Saúl y de su historia desde 4 conceptos interesantes. Primero, Saúl no conectó con Dios, él se desconectó de Dios. Segundo, Saúl no conectó con el pueblo, él se desconectó del pueblo. Saúl no conectó con sus familiares, no conectó con su hijo. Y Saúl no conectó con el profeta, decir, con el sacerdote, con la casa de Dios. ¿Cuál es la principal enseñanza que nos deja esta meditación? Podrían ser muchas las enseñanzas, pero yo quisiera enfocarme en el momento solo en unas cuantas que son transversales a todo lo que dice la palabra y que se resume en una sola. La desconexión de Dios es un asunto de tanta importancia que nos provoca por sí sola una desconexión total de la comunidad donde vivimos. Una desconexión total de la familia y una desconexión total grave de nuestra iglesia. Esto incluye a mi familia en la fe y a sus autoridades. Saúl irrespetó al profeta, pero primero Saúl ya había irrespetado a Dios y es un ejemplo palpable de los problemas de desconexión. Esa es la primera gran verdad que uno obtiene de esta historia. La segunda gran verdad es que la desconexión de Dios nos hace perder oportunidades en la vida. No obstante, aquellos que conectan con el Señor son beneficiados de lo que establece Gálatas 6:10, que dice: así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, todo tiene su momento oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación? Yo les digo que de acuerdo a 2 Corintios 6:2, dice la palabra de Dios: porque en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es un buen momento para establecer una conexión más cercana con nuestro Dios. Conéctate a la fuente, reconecta con Dios. No seas como Saúl, seamos como Jesucristo, que estuvo conectado constantemente con su Padre Celestial. ¿Cuál sería entonces nuestra recomendación para los que nunca se han conectado con Dios? Sencillo. Veamos qué dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la declaración más sublime que todo ser humano alguno podría hacer. Conectarse con Dios. ¿Y cómo me conecto con Dios? Basta con creer. Basta con creer. Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si eres alguien que por alguna razón, motivo, circunstancia, te has desconectado de Dios, te has apartado un poco de la razón de vivir, hoy es un buen momento para volver a conectar. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el Espíritu Santo te movió hasta aquí. El Espíritu Santo te movió hasta aquí y la conexión con Dios es hermosa. Es asequible y es eficaz, pero al mismo tiempo podemos desconectarnos de él con una facilidad asombrosa. El rey Saúl fue un ejemplo palpable de los problemas que ocurren al estar sin conexión. No seamos como Saúl, seamos más bien como Jesucristo siempre. Juan 10:20 dice: yo y el Padre uno somos. Aleluya. Eso lo dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Saúl estuvo desconectado de su hijo Jonatán. Jesucristo siempre estuvo conectado a su Padre. No podemos concluir este sermón sin mencionar el ejemplo de conexión perfecta que era Jesucristo el Hijo y Jehová el Padre. Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para donde yo esté, ustedes también estén. Nuestra conexión con Dios promete ser eterna. Por lo tanto, mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza y no nos desconectemos nunca de nuestro Dios. Lo voy a decir por aquí porque parece ser que aquí no me escucharon. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra esperanza. No nos desconectemos nunca de nuestro Dios. Pueden ponerse de pie, por favor. Gracias por su tiempo. En estos minutos yo quiero decir lo siguiente. El rey Saúl a lo largo de su vida hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas. Y las cosas malas que hizo fue lo que lo sellaron para siempre. De modo tal que al final de sus días Saúl se suicidó. Si no lo sabían, se los digo. Saúl se suicidó. No tenemos constancia si fue salvo. Mi consejo hoy en día es que bajo ninguna circunstancia imitemos la vida de ese señor en el aspecto negativo, sino que busquemos la forma de mantenernos siempre conectados a Dios. Los problemas de conexión de Saúl le acarrearon la muerte. Acarrearon que nunca su reino fue permanente, sino que producto de su problema de desconexión, su reino nunca fue firme. Su reino fue dividido. Y la enseñanza que nosotros queremos dejarle a ustedes es que en la medida en que yo me mantengo conectado con Dios, conectado a la fuente, esa conexión me permitirá mantener una correcta conexión con mi familia,
con la iglesia, con mis vecinos, con mis hermanos, con mi comunidad, con mis amigos, con mi trabajo, con las cosas que yo hago en el día a día. La conexión con Dios me va a facilitar la vida. Me va a facilitar la vida la conexión con Dios. Les cuento un testimonio breve así para concluir y perdónenme. Yo había buscado durante mucho tiempo trabajo en algunas instituciones. Y yo dije, pero yo tengo un buen currículum. ¿Y por qué no me llaman? Yo tengo esto, aquello. Yo tengo 2 maestrías. Que yo tengo experiencia en aquello y lo otro. Yo tengo buenas relaciones con la gente. Yo tengo buenas conexiones. ¿Y por qué no me llaman? Pero de repente yo como que me reprendí a mí mismo y dije, pero yo no tengo que depender de eso. Yo tengo que empezar a conectar más con Dios. Y empecé a orar y a buscar el rostro de Dios. Y como así, sin estar pensando y sin estar buscando, me llaman de una institución. Doctor, que necesitamos que usted pase por aquí, queremos conversar con usted. Y me llaman de otra institución. Doctor, que necesitamos que usted pase por aquí. Y me llaman de otro sitio. Y ahora yo estoy rechazando lugares. ¿Dónde están? Yo estoy rechazando lugares porque yo empecé a conectar con Dios. Entonces ahora yo selecciono el lugar donde yo quiero estar. Ahora yo selecciono con quién yo quiero estar, porque yo estoy conectado con el de arriba. Yo estoy conectado con el de arriba y el Señor me ha premiado con eso. Entonces yo les animo a que conecten con Dios, a que conecten con Dios, que es la conexión perfecta y por excelencia. Padre que estás en los cielos, gracias te doy por este hermoso tiempo que tú nos has dado. Gracias porque la vida de Saúl nos enseñó un gran ejemplo en relación a conectarnos contigo. Su vida fue un caos cuando él empezó a desconectarse de ti. Fue un caos tan grande que perdió su propia vida. Pero el ejemplo más hermoso de conexión lo tenemos con tu Hijo amado, cuando siempre se mantuvo conectado a ti. Ayúdanos a conectar siempre contigo, porque tú y yo somos mayoría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén.